Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, hoy jueves 5 de diciembre del año de gracia del Señor de 2019. Nos quedan pues 25 días, estamos a 5, menos 31, 26 días nos quedan del año 2019. Así que el tiempo corre, el tiempo pasa y el tiempo hay que vivirlo, porque en él nos movemos, somos y existimos. Nos recuerda San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el discurso que tuvo a los atenienses, no cristianos solamente, sino a los atenienses, cuando en su paso por Atenas, en su vía de camino hacia Corinto, hacia la predicación del Evangelio. En él nos movemos, somos y existimos. Y por eso hacemos la tertulia para todos ustedes desde Nueva York, la capital del mundo, con un abrazo muy fuerte para nuestros hermanos privados de libertad. Gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y quiero antes de nada recordarles los siguientes mensajes, los siguientes anuncios. En primer lugar, mañana, viernes 6 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, tendremos la celebración de la Eucaristía de primer viernes, el último primer viernes de este año, pero que la intención es la primera, pedir por nuestros hermanos privados de libertad y sus familias, que el Señor los sane, que el Señor les ayude a cargar con esa cruz, recordándoles siempre una cosa, que Dios nunca envía cruces que no podemos con ellas. Si el Señor nos ha enviado, porque miren, seamos honestos, todos somos presos. Unos están dentro de una cárcel, otros estamos en la calle, pero todos somos presos de nuestros odios, de nuestras indiferencias, de nuestras vagancias, de nuestras pocas vergüenzas, de nuestras envidias, de nuestros celos. Todos estamos presos de aquello que nos impide crecer, ser libres, vivir en libertad de espíritu, en libertad de conciencia. Por eso, al fin y al cabo, recemos todos por todos. La celebración de la Santa Misa se va a llevar a cabo en la iglesia de San Columba, situada en la calle 25 entre 8ª y 9ª avenidas en Manhattan, a las 7 de la tarde. Dicen que va a nevar, dicen que va a llover, pero como no somos de papel, así que ya puede, además si va a llover, para eso se hicieron los paraguas, si va a llover para eso, y si va a nevar, para eso se hicieron los abrigos. Así que al pan pan y al vino vino, a rezar juntos para que el Señor nos ayude y nos ilumine. Y nos quedan todavía números de la rifa, así que si pueden participar se lo vamos a agradecer. Y le recuerdo, se lo decía ayer, pero se lo vuelvo y se lo repito hoy también, a doña Esther Adames, a doña Benita Adames, recibimos su correspondencia, pero cuando le enviamos cartas nos las devuelven. Y eso ha pasado no una ni dos veces, sino en los últimos 3 meses ha ocurrido varias veces. Así que algo hay, como dicen en mi tierra, algo tiene el agua cuando la bendicen. Algo le está pasando con su correo cuando no lo devuelven. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Ya les digo, siguiendo la costumbre
que hemos establecido, al menos un día en semana, puede pasar que se trastoque el día, pero se cambie el día, pero un día en semana lo vamos a dedicar a la Sagrada Escritura. Y hemos estado viendo el canon, hemos visto una serie de datos, una serie de cosas, y para entender la palabra de Dios, pensemos que es una biblioteca de 73 libros, en los cuales hay de todo. Hay historias, hay leyes, hay textos proféticos, y eso se llaman los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Miren, el Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la palabra de Dios, la Dei Verbum, nos recuerda: géneros literarios son los modos de hablar de que se sirven los escritores de una determinada época para expresar su pensamiento. O sea, no es lo mismo cuando un hitita o cuando un amoneo o cuando un filisteo habla hace 25 o 30 siglos que cuando habla un judío o un palestino de hoy en día. Cada pueblo tiene su época, tiene su lenguaje, tiene su forma de expresarse y demás. En la Sagrada Escritura, imaginémonos, es una biblioteca de 73 libros, hay muchos géneros literarios. O sea, muchas maneras especiales de decir las cosas y de narrar los acontecimientos. Y es muy importante conocer en qué género literario está escrito un pasaje de la Biblia, para entender qué es lo que allí el autor quiere decir y significa. Por ejemplo, si el pasaje está escrito en género épico o epopeya es la narración de hechos muy gloriosos, usará números y comparaciones en superlativo que no pretende ser entendidos matemáticamente. Un ejemplo: los israelitas eran tan numerosos como las arenas del mar. ¿Quién se ha puesto a contar la arena, los granos de arena? La plata en los tiempos de Salomón era tan abundante en Jerusalén como las piedras. O sea, Jerusalén estaba empedrado de plata. Si el autor de un libro de la Biblia usa el género apocalíptico, por ejemplo, el Apocalipsis es descubrir lo que va a suceder, usará muchos símbolos. En el capítulo 7, capítulo 12, capítulo 40, nos habla en el libro del Apocalipsis de algo que es completo y muchas imágenes, y para ello bastaría con que nos fijáramos en dos libros fundamentales en la literatura apocalíptica en la Biblia: el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Ahora, hay otro género literario muy usado en la Biblia y en el mundo bíblico que se llaman los midrash. ¿En qué consiste un midrash? Consiste en una reflexión religiosa acerca de hechos que la tradición narra para sacar de ellos lecciones de santidad. Por ejemplo, los libros de Tobías, el libro de Jonás, el libro de Ruth, el libro de Judith, son midrashes. Una lección, la misericordia de Dios, por ejemplo. Puede confundirse el midrash con las parábolas. Por ejemplo, la misericordia de Dios, la parábola del hijo pródigo. Nos cuenta la historia de un hijo, de una familia, que se va, uno de ellos, que pide sus dineros, que se va, que hace cuánta vergüenza hay, que tiene miedo de volver a su padre lo perdona, etc. La enseñanza de la misericordia. Midrash y parábola vendrían siendo similares. Ahora, vamos a ver algunos. El género literario histórico. Los libros históricos en la Sagrada Escritura tienen su clásico lenguaje narrativo. Y este lenguaje es conciso, lineal, con largas digresiones y a veces reducido a lista de nombres. El género literario histórico tiene forma de relato. El relato puede ser real o imaginario. Incluye incluso narraciones populares, leyendas, cuentos, etc. Relatos y crónicas de hechos ocurridos y acontecimientos cotidianos registrados por escrito. O sea, hay hechos, no podemos decir que todo lo que aparece en la Biblia sea histórico comprobado al 100%, pero hay ciertas cosas que sí lo son. Que hay que descubrir, hay que limpiar un poco el polvo para poder descubrir qué es lo que hay auténtico y qué es lo que hay copiado y qué es lo que hay de fantasía. Normalmente el género literario y el histórico suele ser realidad más de un 90%. Se trata de narraciones aleccionadoras y programáticas que muestran lo que hay que hacer ahora.
O sea, ocurrió, por ejemplo, vamos a poner el hecho de la Arca de Noé. En el Arca de Noé, el hombre, la humanidad estaban pecadoras, el Señor decide salvarnos y nos coloca a un individuo que lo mete dentro de una barca con una serie de animales, se salvan y empieza una nueva generación, una nueva historia. Es una serie, una literatura fantástica, una literatura mitológica, pero también es una literatura didáctica. Nos está recordando que Dios siempre se acuerda del justo, que no perece el justo así sin más como perece el pecador. Las narraciones programáticas que muestran lo que hay que hacer ahora nos recuerdan también muchos hechos históricos que aparecen en la Biblia. Ahora, la finalidad fundamental del género literario histórico tiene un fin religioso, y es destacar la presencia de Dios en la historia. O sea, Noé, ante un determinado momento, Dios interviene. El cruce del Mar Rojo, Dios interviene. La liberación de Israel, Dios interviene. El encuentro entre David y Goliat, Dios interviene. Y así hay que ir bien. Eso es lo que pretende los géneros literarios históricos. No son historias sentido histórico como lo tenemos hoy en día, objetivo. Aunque si vamos a ser sinceros, si hay un género literario que no es objetivo en el 90% de los casos, es el género literario histórico. La historia siempre normalmente la escriben los vencedores, se suele decir. Y muchas veces hay intereses creados al presentarnos muchos datos históricos que se pueden comprobar de otra manera y nos dicen lo contrario. Pero dejémoslo ahí. Género literario histórico. Los historiadores bíblicos, según los criterios de su tiempo, procuraron transmitirnos más que una detallada narración de los hechos históricos, las enseñanzas provenientes de los hechos en sí. O sea, no es decir, ocurrió esto, ocurrió la expulsión de Adán y Eva del paraíso, ocurrió el cruce del mar, ocurrió Noé, ocurrieron las invasiones, ocurrió la esclavitud en Egipto, pero sobre todo, ¿qué enseñanzas nos están dando? Es una historia didáctica la que hay que entender la palabra de Dios. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo, el mañana viernes 6 de diciembre tenemos la misa en honor del Sagrado Corazón y pidiendo por nuestros hermanos privados de libertad, especialmente por sus familias. Es nuestra última misa de sanación, nuestra última misa de acción de gracias, por así decir, y de petición formal. Siempre pedimos por ellos, pero de petición formal por nuestros hermanos privados de libertad. Y continuamos con los géneros literarios. Después de los géneros históricos, que aparecen sobre todo en el libro de Génesis, Deuteronomio, Crónicas, Esdras y Nehemías, primero y segundo de los Reyes,
O sea, una serie de libros en los cuales este género literario es bastante abundante. Ahora hay otro género literario, el género legislativo. Son aquellos textos que recogen normas o costumbres por las que se regía el pueblo. La ley es una exigencia de la alianza de Dios. Y aquí están sobre todo en el Éxodo, en Deuteronomios, y el gran libro de las leyes es el libro del Levítico, donde nos dice cómo se tiene que comportar el judío en su contexto. Hay ciertas cosas que hoy nos parecen extrañas, pero en su momento así eran. Hay una serie de ignorancias de cosas, pero así es como, por ejemplo, en el momento de la hora de clasificar los animales que se podían comer o no comer. Aquellos animales que se pensaba que tenían el alma estaba en la sangre. Por eso no se puede comer sangre, porque se está mandado que si estás comiendo la sangre estás comiendo el alma de tu hermano. Y así una serie de curiosidades que están contenidas en las leyes. Ahora, otro de los géneros literarios importantes es el género profético. El género profético revela la existencia de un mensajero que habla a los hombres en nombre de Dios. O sea, el profeta es un mensajero, un emisario, un portavoz, un speaker, una voz que habla en el desierto. El profeta va a usar mucho la literatura simbólica, el lenguaje simbólico. Va a usar mucho también la denuncia, el aviso, la amenaza, las visiones, los oráculos, las confesiones. Pero siempre hay que tener en cuenta que los libros proféticos tienen un lenguaje peculiar, un lenguaje que no se va a utilizar en otros textos normalmente. Un lenguaje simbólico, elocuente, patético, recio, visionario. Las dos grandes, hay 12 profetas menores y 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y luego un chorro de 12 profetas. Todos son importantes. La clasificación de mayores y menores es por el contenido de textos que ha llegado hasta nosotros. Pero la importancia es tan importante, Miqueas, que tiene, creo que son página y media, como Isaías, que tiene 50 y pico, 60 y pico capítulos. Es el contenido en sí. En el profetas, los dos grandes profetas son Isaías y Jeremías. Hay profetas de los cuales no tenemos texto escrito, como tenemos de ellos. Por ejemplo, el profeta Natán, que le canta a las 40, como aquel que dice a David, cuando le descubre el doble o triple crimen que ha cometido. Ha matado a Urías, se ha acostado con su mujer, la ha adulterado con ella y le ha engañado también a la mujer. La ha seducido cuando no debía, cuando ha hecho una cosa que no tenía que hacer, 3 cosas que no tenía que hacer. Y Natán le llama la atención, es el profeta Natán. Y de algún otro profeta, Elías, por ejemplo, no hay nada escrito. No hay un libro de Elías. Hay textos en muchos libros y demás, pero no hay textos exclusivos de él, como es el libro de Isaías, es el libro de Jeremías, es el libro de Ezequiel, es el libro de Daniel. Otro género literario, hay que tener en cuenta el género lírico, o sea, el género poético. Expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor, odio. El lenguaje, pues, obviamente tiende al simbolismo, que es el que expresa mejor las vivencias íntimas del acontecimiento poético y religioso. Los 2 grandes libros poéticos, líricos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son los Salmos. Por ejemplo, los Salmos son 150 poesías. Hay de todo en esas poesías. Hay amor, hay odio, hay rechazo, hay penitencia, hay arrepentimiento. El Salmo 50, supuestamente compuesto por David, es el salmo que él canta y que él compone después de que Natán le hace ver los errores que ha cometido. Es el salmo penitencial, misericordia, Dios mío, por tu clemencia. Y así por ahí en adelante. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y pasamos al siguiente género literario, el género sapiencial. El género sapiencial se suele referir a las narraciones y sentencias de experiencias de la vida. El sapiencial, sabiduría, todo es igual. Sabios y pensadores reflexionan sobre diversas realidades de la vida y sobre los grandes interrogantes del hombre. Vanidad de vanidades y todo vanidad, nos dice el autor sagrado. Hay un tiempo para todo, tiempo para amar, tiempo para odiar. Y así por adelante todas las reflexiones sapienciales tienen ese género especial. Contenido, los libros didácticos del hombre tienen un lenguaje doctrinal, sentencioso, claro, directo, popular y con frecuencia poético. Hay 4 grandes libros sapienciales en el Antiguo Testamento, como son el libro de los Proverbios, el libro de Job, el Eclesiastés, la Sabiduría. Luego está el género epistolar, género literario epistolar. Como dice su nombre, son escritos enviados por un remitente a un destinatario, son cartas. La palabra epístola no es el que lleva pistola, sino epístola es carta en latín. Y por eso son cartas que aparecen en la Sagrada Escritura. Son escritos enviados por un remitente a un destinatario. O sea, las cartas siempre han sido cartas desde que el hombre es hombre y desde que la mujer es mujer. A alguien que se quiere decirle algún mensaje a alguien, se lo envía una carta y allí se expresa. Y gran parte del Nuevo Testamento está compuesto porque son 14, 16 cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, etc. Y las que se han perdido. Por ejemplo, de la carta a los Corintios se sabe que escribió 6 cartas, de las cuales solamente se han conservado 2. De las cartas a los tesalonicenses hay 2. De las cartas a los cristianos de la Odisea, de las cuales menciona en una de sus cartas San Pablo, no se ha conservado ningún ejemplar. Así, no sabemos que existen porque lo menciona Pablo, pero el texto como tal no aparece. El contenido pues variado. Jeremías tiene cartas proféticas, Primero de los Reyes cartas reales, carta a los hebreos, en el Nuevo Testamento la temática del sacerdocio, cartas de acción apostólica, la carta a los filipenses, y así podríamos ir viendo una serie de cartas, una serie de datos importantes que tienen ese género. Género apocalíptico. El género apocalíptico habría que definirlo como relato de revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños expresadas de forma enigmática y simbólica. O sea, este género literario descubre lo que supuestamente va a suceder. Está lleno de simbología y de imágenes sorprendentes. Ahora, hay una cosa muy importante. Al final del camino, el bien triunfa sobre el mal. Siempre triunfa sobre el mal.
Este género apocalíptico aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El libro más completo con tal nombre del Apocalipsis es del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Juan, el Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis de Juan fue escrito en respuesta a una situación muy especial que vivía la comunidad cristiana. Y esa situación la podemos conocer muy clara. Estaba siendo perseguida por el hecho de ser cristianos. Y por tanto había que acabar con ellos. Entonces había que fortalecerse. Y Juan, el autor, tiene una serie de claves, una serie de dichos con los cuales él anima a la comunidad. El Señor está cerca, el Señor nos va a proteger y demás. No tiene, como se ha pensado muchas veces, que tiene un mensaje que se predice el final del mundo, ni nada por el estilo, sino que quiere ser un mensaje de esperanza para una comunidad cristiana que estaba viviendo la persecución, donde el peligro más grande era que ante esta situación tan desesperante abandonaran la fe. En ella aparecen visiones simbólicas, alegorías enigmáticas, imágenes sorprendentes y las especulaciones numéricas. Por ejemplo, los 3 grandes libros, Zacarías, Daniel y Apocalipsis de Juan, son los que van a aparecer fuertemente en este género literario. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia y continuamos así a vista de dron lo que son los géneros literarios en la Sagrada Escritura. Pero no se olviden, entre paréntesis, mañana la Santa Misa en honor del Sagrado Corazón, pidiendo por nuestros hermanos presos. El sábado el seminario que va a ser precisamente sobre el año litúrgico. El domingo de ir a misa, por eso sobre todo este domingo especial de la Inmaculada. Y si tienen rifas o necesitan rifas, llamen a la oficina 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y si tienen, que las han vendido, por favor, devuelvan el ticket. Si no lo han vendido, devuélvalo también. Y esperamos que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Y nos toca ahora a nosotros no la suerte, sino continuar los géneros literarios. Y hay un octavo género literario que se llama los mensajes religiosos. Son narraciones que no necesariamente fueron sucesos históricos, pero que nos comunican una enseñanza. Podrían tener un fondo histórico, pero no necesariamente. Lo importante de estos libros no es la narración, sino la intención de transmitir un mensaje de fe, de valor, de paciencia, de confianza en Dios. 2 libros, por ejemplo, sobre este género de mensajes religiosos. El libro de Job y el libro de Tobías. Sabemos que existe en Tobías. Nos cuentan una historia edificante en la cual se manifiesta que puede que estar basada en un hecho histórico. Puede, pero no necesariamente. Job nos lo cuenta el pobre, pues eso, la paciencia de Job es el canto al dolor humano. Es el misterio del dolor humano. ¿Existió Job? No lo sabemos, pero el cuento sirve, la historia sirve. Escritos en forma poética, género literario poesía, como antes en el Cantar de los Cantares en los Salmos. Escritos en forma de poesía va unida al canto, lo acompaña con instrumentos musicales. Cantar de los Cantares, Salmos, el Magnífica de María, el Cántico de Moisés, son fragmentos de forma poética. Ahora, las parábolas es otro género literario.
Las parábolas consisten en una comparación desarrollada a través de un relato ficticio expresado para llevar alguna enseñanza. O sea, existir el hijo pródigo nunca existió, pero nos cuentan la historia de cómo es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es así: un padre, dos hijos, uno sale sin vergüenza, le fututea, como dicen en Puerto Rico, toda la fortuna al papá y después viene llorando, etcétera. No es, pero es la enseñanza que nos quiere dar de la misericordia de Dios. La parábola de los 10 talentos, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del juicio final, todo eso son géneros parabólicos, no parabólicos de parábolas de coger que capta la televisión, sino de enseñanzas de Dios. Hay también otro género literario que son las metáforas, todos sabemos. Y ahí, miren, estos géneros literarios no necesariamente tiene que haber un libro entero. Pueden aparecer metáforas en los diversos libros, como también aparecen alegorías. La alegoría, recordamos, es una comparación basada en una metáfora continuada. Por ejemplo, el buen pastor, la historia del buen pastor. El símbolo es otro género literario presente, no muy presente, pero presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es un signo que se ve y que nos lleva al conocimiento de algo que no se ve. Por ejemplo, la bandera es el símbolo del país. Y así aparece en el libro de los Hechos 21, 10, 13, el primero de los Reyes 11, 29 y demás. Y finalmente el último género literario es el género mítico, el mito. Es una narración ficticia, totalmente inverosímil, cuya intención no es contar un mito, sino contar un mensaje. Dios se sirve de renglones torcidos para escribir derecho, muchas veces decimos, ¿no? Es un mito, hay una serie de mitos en la Sagrada Escritura que hay que estudiarlos como lo que son. Narraciones ficticias, inverosímiles, cuya intención es dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es el que hay que buscarlo en todo el contexto. Recordemos que un árbol no hace un bosque, pero para entender el árbol hay que conocer el bosque entero. Eso es precisamente lo que nos recuerdan todos estos géneros literarios para poder leer y poder entender una biblioteca de 73 libros, la cual nos habla de amores, de odios, de guerras, de muertes, de violencias, de misericordia, de todo. Pero hay que tener en cuenta para poder leer y entender. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la Parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos y cambiamos de tercio. Estamos en Adviento y vamos a conversar algo sobre lo que es el Adviento.
una serie de claves para vivir este tiempo, porque si vivimos bien, empezamos a vivir bien el tiempo de Adviento, ya se nos será más fácil después ver otra dimensión, la Navidad, la Cuaresma, el tiempo litúrgico en sí. Es saber leer los signos de los tiempos. Los orígenes históricos del Adviento, pues miren, no son muy claros. Sabemos que se fue formando entre los siglos IV y VI de diversas maneras en las diversas familias litúrgicas de Oriente y de Occidente. La noticia más antigua del Adviento se da precisamente en la iglesia de Zaragoza. Es en el Concilio de Zaragoza hacia el año 380, donde ya se habla de 3 semanas de preparación a la Epifanía, a la fiesta de los Santos Reyes, que abarcaría desde el 17 de diciembre al 6 de enero. La vivencia, por tanto, espiritual y litúrgica es larga para nosotros. No es una fiesta establecida ayer por un milagrito o por una aparición. En primer lugar, el Adviento podríamos verlo y vivirlo como una dimensión del misterio de Dios. Dios es el que viene, así es como lo leemos en el libro del Apocalipsis. El que era, el que es, el que viene. Adviento, al fin y al cabo, Advento significa venida. Ahora, 3 son las grandes venidas de Dios. La creación, en la que dejó las huellas de su poder, de su sabiduría, de su bondad y de su belleza. La segunda sería la redención, donde no solamente hubo huellas, sino presencia de un Dios que, siendo rico, se hizo pobre, sufriente, mortal, todo por nosotros y por toda la humanidad de todos los tiempos. Y en tercer lugar, la efusión de su Espíritu, que hace surgir en medio de la historia un pueblo nuevo. Ese pueblo es la Iglesia, sacramento de la unidad del género humano. Pueblo nuevo, formado por hombres y mujeres nuevos, hechos templo del Espíritu. Pues Dios mora realmente en cada uno de nosotros, los bautizados, ungidos por el mismo Espíritu de Dios, como Jesucristo, cuerpo suyo en medio de las naciones. Un pueblo que tiene como meta su reino como Estado, la libertad de los hijos de Dios, como ley del precepto del amor, que nos recuerda el prefacio común número 7 de las celebraciones litúrgicas. Y 3 son también las venidas de Jesucristo. Cristo vino, la venida histórica de Cristo a Palestina y Jerusalén. Cristo está viniendo en el misterio de la liturgia, en el misterio del pobre y del que sufre. Cristo vendrá al final de los tiempos. El Adviento es también una dimensión de la vida cristiana. Lo dicho anteriormente nos hace caer en la cuenta de que vivir y acoger las huellas y el Espíritu, la presencia de Dios, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, vivir y acoger la venida de Cristo y de su Espíritu en su Adventus, es una dimensión permanente de la vida cristiana. El protagonista de la vida cristiana es el Padre, que nos entrega a su Hijo. Es el Hijo que nos ha elegido, nos llama, nos busca, siembra su palabra en medio de nuestros corazones y nos alimenta con el pan de su cuerpo y el vino de su sangre, sellando así la alianza eterna en su derroche de misericordia y fidelidad. Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra debilidad, que nos colma de bienes espirituales y celestiales, que habita en nosotros, dulce huésped del alma. El Adviento, tiempo de cultivar la esperanza. La fe, la esperanza y la caridad constituyen un todo y no se da la una sin la otra. Son don de Dios para los elegidos. La fe no es de todos, nos dice San Pablo. Dios que recibimos en el bautismo, semilla que Dios siembra en nosotros y que nosotros debemos cuidar como un tesoro. Cuidar y cultivar sin dormirnos vigilantes. No es fe todo lo que parece fe, ni es esperanza el optimismo de los ingenuos, ni verdadera caridad, toda atención y servicio al prójimo. Un criterio para distinguir su autenticidad es el criterio de la humildad. La esperanza cristiana es la esperanza en Dios. La humildad y la humilde esperanza de quien, sabiéndose igual que los demás, ha sido misericordiosamente rehecho por dentro y por ello es capaz de confiar en Dios, de ver caminos donde los demás no ven salida. Los verdaderos cristianos ven en este momento de la historia actual y toda la solución sin crispación, sin amargura, sin desánimo, con esperanza.
Sabemos, como nuestro padre Abraham, que Dios proveerá. A los cristianos no nos derrumba el presente, por oscuro que sea. Siempre confiamos, siempre nos mantiene de fe la esperanza. Esperamos al Dios que viene, y viene siempre, viene a salvarnos, vendrá glorioso al final de los tiempos a decir su última palabra. Qué desgracia de aquel muchacho cuya pintada nos decía que el Señor nunca viene en medio de nosotros. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. El Adviento es también el tiempo de espera del Señor. Nuestra esperanza se alimenta y se configura en la espera del Señor. Cada día repetimos con la Iglesia en la celebración de la Eucaristía: ven, Señor Jesús. Cada día comprobamos con el salmista, con la Iglesia orante: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Cada día comprobamos que no está lejos, que viene a caminar a nuestro lado. Todas tus sendas te son familiares, me estrechas de atrás y delante, me cubres con tu palma. Oramos porque nos escucha, oramos porque le esperamos, oramos porque viene siempre, y no reza quien no le espera porque piensa que Dios se ha desentendido de nosotros, porque se fue, porque Dios pertenece a un pasado obsoleto, porque ya nos lo arreglamos nosotros solos, no le necesitamos ni para vivir ni para solucionar nuestros problemas. Sin oración no hay espera, no hay esperanza. La vida, la existencia cristiana es esencialmente relación personal con el Señor. Vivir con Él, vivir en Él, vivir y amar y sufrir por Él. El Adviento no es un tiempo cerrado en sí mismo, sino que desemboca en la Navidad y en la Epifanía, que constituyen como su meta fundamental. En el Adviento nos preparamos, pues, para la aparición del Redentor en nuestro mundo. Que
nazca y aparezca Jesús, la palabra, el verbo eterno hecho carne, no es una ocasión para el ternurismo, para hacer un paréntesis de la dulzura infantil de las viejas tradiciones familiares. Nos preparamos a la humilde y gozosa aparición de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, del que subirá a la cruz, entrará en la muerte y resucitará, rompiendo así muchas de nuestras más hondas y lóbregas cárceles, rompiendo el pecado, el sufrimiento y la muerte. El misterio pascual es la cumbre del año litúrgico, la cruz clavada en lo alto del monte en la cima de la historia de la humanidad, la plenitud de los tiempos, el momento más alto y denso en que se revela el amor divino, el gran amor con que todo hombre es amado. La cruz gloriosa es la hora de nuestra creación. El Adviento es también tiempo del consuelo con las Escrituras. Nos preparamos para acoger a nuestro Salvador, escuchando a los profetas, como Isaías, escuchando la predicación de Juan el Bautista, y viviendo esta preparación como aquella que vivió el Adviento durante 9 meses. Nos preparamos pues orando. No hay mejor oración que escuchar a Dios. La Sagrada Escritura, Isaías y Juan, nos consuelan con el anuncio de la venida del Salvador del mundo. Y la palabra nos poda, nos purifica, prepara caminos, enciende la esperanza. Todo lo ha creado y lo sigue creando la palabra de Dios. Nada verdaderamente nuevo comienza en este mundo y en nuestro corazón sin la palabra. La expectación la crea la palabra, la alimentó la palabra que los profetas de Israel recibieron de Dios y la anunciaron. Y esa palabra de los profetas de Isaías, conservada amorosa y celosamente por la Iglesia, sigue derramando consuelo y suscitando la esperanza entre nosotros, los creyentes, hombres y mujeres de hoy. Un mundo hipotecado en el presente, en la fugacidad de los inmediatos, agobiados por el futuro y por la muerte, necesita este mundo como el comer el consuelo de la esperanza. El consuelo que solo Dios y su palabra nos pueden dar, pues los proyectos ilusionantes de la sociedad no están libres. Y no están libres de la ambigüedad ni del desgaste del tiempo. Preparemos el camino con la palabra y el ministerio vital de Juan el Bautista. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia, nuestra reflexión sobre el Adviento. El Adviento también es tiempo mariano por excelencia. Junto con Isaías y Juan, hijo de Zacarías, María de Nazaret, es la figura cabal del Adviento. Su Adviento de 9 meses está todo él atravesado por 3 palabras que son 3 actitudes esenciales, 3 asignaturas que debemos aprender en su escuela. He aquí, hágase, grandeza. He aquí, heme aquí, aquí me tienes, aquí estoy por ti. María no se esconde de Dios como Adán, como nosotros tantas veces. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé, de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Oyen y se esconden. Oímos las voces, el rumor, los pasos, las palabras de Dios, y como si no tuviera nada que ver con nosotros, nos escondemos entre las cosas de este mundo. María oye el mensaje de Dios que le trae a Gabriel y le responde, heme aquí. Y comienza el Adviento. Sin dejarnos encontrar por el Dios que nos busca siempre, no habrá verdadero Adviento en nuestra vida, ni espera de salvación.
hágase, cúmplase en mí lo que me dice, lo que quieres hacer. María entra en la obediencia a la palabra, en la obediencia de la fe. No era fácil obedecer, aceptar este misterioso embarazo, lo que le creaba muchos problemas. Estaba ya desposada y José era muy bueno. Pero María entra por la puerta estrecha de la obediencia, porque Dios es el Señor, el poderoso, el eterno. Y ella es la pequeña sierva, la esclava. María no desobedece como Eva, como nosotros a las palabras que le ha dicho Dios. Y como ese vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para poder lograr la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que igualmente comió. María, la nueva Eva, aceptó el alimento de Dios, la belleza de Dios, la sabiduría de Dios. Sin Dios, sin aceptar a Dios, sin fiat obediente a la palabra de Dios, no puede venir la salvación a nuestra vida. No hay Adviento. Entregándonos a la seducción de este mundo podremos lograr mejorar la calidad material de nuestra vida. Pero seguiremos encadenados a la infelicidad y a la muerte, al egoísmo y a la arrogancia propia del pecado. Magnífica, hágase en mí según tu palabra. Esta tercera palabra es proclamada, gritada, cantada en el incipiente embarazo de María delante de Isabel. Expresa la alabanza y la alegría profunda ante la grandeza de Dios que ha puesto sus ojos en ella, que hace proezas con su brazo, que hace justicia como nadie, que es fiel y misericordioso. El Magníficas es el salmo del reino de Dios cumpliéndose ya. Eva es expulsada del paraíso mientras María acoge al mismo Dios en su seno. El cielo desciende a la tierra para que el hombre pueda subir y volver al cielo. Es la revolución de Dios que diría Benedicto XVI. Dios lo cambia todo desde el seno, desde dentro, desde su Pascua, desde su palabra, simiente sembrada en la tierra buena de María por medio de su Espíritu, agua viva que lo fecunda todo. No se aprende de la alegría del Adviento, sino en la escuela de María, como les gustaba decir a San Juan Pablo II. Toda la Iglesia acude a la escuela del Magnífica cada año en Adviento, cada día en las vísperas, buscando el secreto de la perfecta alegría que está solo en Dios, en el poderoso, en el eterno, acogido, cantado y entregado por María. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Concluimos nuestra tertulia con esta reflexión sobre el Adviento, deseándoles que celebren este próximo domingo 8 de diciembre la fiesta de María Inmaculada. Es verdad que por cuestiones litúrgicas se pasa el lunes, pero la fiesta es el 8. Recuerdo cuando era niño que era la patrona de mi país, como es la patrona de Panamá, la patrona de Nicaragua, creo que también la patrona de Argentina, además de la Virgen de Luján. Es la patrona de los Estados Unidos, en el país en el que estamos viviendo y transmitiendo. Es María, punto. Y con eso ya es más que suficiente para nosotros. Las fiestas marianas son las fiestas que nos recuerdan la mujer abierta a Dios, dialogante con Dios, exigente con Dios y exigente consigo misma, que descubre en el diálogo con Dios al hermano necesitado. Que nos ayude María en este día, en estos días, en este fin de semana, a prepararnos al espíritu de la Navidad, que es el espíritu del amor y de la vida. Nada más, les deseo que tengan una semana feliz. Nos escuchamos, si Dios permite, el próximo miércoles y este jueves y el próximo jueves también. Y si tienen a alguien pobre cerca de ustedes, denle un abrazo
Invítenlo a comer, invítenlo a charlar, invítenlo. Muchas veces hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre alrededor nuestro que lo único que tienen es dinero. Y lo único que añoran y desean es alguien que les haga sentir hermanos y les haga sentir seres humanos. Nada más de nuevo. Que el Señor les bendiga a todos. Que el Señor nos haga vivir el espíritu de Adviento, que es un espíritu de esperanza. Por cierto, ¿en qué espera usted? ¿En quién espera usted? ¿En qué cosas está colocando su esperanza? Eso es lo que le va a dar sentido a su vida, nos da sentido a nuestras vidas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.